Buenas noches con todos. Revisemos el repaso número 47. Pregunta número 1. ¿Por debajo de qué edad en años se considera menopausia precoz? Por debajo de qué edad en años se considera menopausia precoz. Menos de 40 años. Letra B. La OMS considera menopausia precoz a la desaparición de la función de los ovarios y a la retirada de la menstruación en mujeres menores de 40 años. El primer aviso es la irregularidad menstrual. Este periodo se puede alargar durante algunos meses. Al final, el ovario dejará de producir estrógenos, no ovulará y la mujer ya no será fértil a partir de ese momento. Menopausia precoz, menos de 40 años. Pregunta número 2. Mujer de 34 años, gesta 6 para 4024, último parto hace 4 años, que refiere menstruaciones irregulares, insomnio y alteración del carácter. Acude a consulta porque desea método anticonceptivo. Luego de la consejería adecuada, ¿cuál de los siguientes recomendaría a la paciente? Letra D. Anticonceptivos orales combinados. En una paciente con menstruaciones irregulares y alteraciones emocionales, se recomienda utilizar un tratamiento de anticonceptivos orales combinados, los cuales pueden mejorar el ciclo, así como también reducir el insomnio y las alteraciones del carácter. Pregunta número 3. Mujer de 36 años que acude por presentar hipermenorreas y anemia. Tiene una ecografía compatible con leiomioma uterino submucoso. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Histeroscopía quirúrgica, letra B. Histeroscopía quirúrgica. Mujer de 36 años acude por presentar hipermenorreas y anemia. Tienen leiomioma uterino submucoso. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Histeroscopía quirúrgica. La hipermenorrea es el síntoma más frecuente de los miomas submucosos. La hipermenorrea es el síntoma más frecuente de los miomas submucosos, los cuales se pueden clasificar, como ven en la imagen: tipo 0, totalmente en cavidad uterina; tipo 1, más del 50% en cavidad uterina; y tipo 2, menos del 50% en cavidad uterina. Tipo 1, más del 50% en cavidad uterina. Tipo 1, más del 50% en cavidad uterina. El tratamiento de elección es la histeroscopía quirúrgica en aquellos miomas que tienen menos de 4 centímetros, de tipo 0 y tipo 1. En los miomas submucosos tipo 2, el tratamiento puede ser una histeroscopía quirúrgica dependiendo de la habilidad del cirujano. Pregunta número 4. Tenemos una paciente, mujer de 36 años, acude por sangrado abundante durante la menstruación. Prefiere tener ecografía con diagnóstico de miomatosis uterina múltiple. ¿Cuál sería la localización según la patología de la paciente? Submucoso, letra B. La hipermenorrea es el síntoma más frecuente de los miomas submucosos. Hipermenorrea.
Pregunta número 5. Una mujer de 65 años con sensación de bulto en vagina. Al examen, área anterior de vagina que protruye por fuera del introito, según la clasificación de prolapso de órganos pélvicos. Tiene el punto BA en +3. Y una longitud de vagina de 6. ¿Cuál es el estadio de la distocia genital del punto BA? El punto para poder diferenciar el prolapso de 3 a 4 se consigue restando 2 puntos a la longitud vaginal total. Por lo tanto, en la pregunta, todos los puntos que se encuentran en el punto +4 en adelante será un grado 4. Grado 4 es, si tiene +6, le quito 2, sería 4, 5 y 6, son los grado 4. Entonces, vean el punto BA3, no es grado 4, descarto grado 4. Los puntos localizados en el plano menores a +4 corresponderá a un grado 3. Y acá el grado 2 va de -1 a +1. Por lo tanto, el punto +3 está entre ambos, lo cual sería un grado 3. Grado 3. Grado 3. Pregunta número 6. Gestante de 35 semanas, hace 3 días presenta prurito intenso, donde predomina palmar y plantar, sobre todo nocturno. No presenta lesiones térmicas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Colestasis gestacional. 35 semanas, tercer trimestre. Colestasis gestacional. La colestasis del embarazo, también conocida como colestasis obstétrica, colestasis intrahepática del embarazo, es un trastorno fisiológico que generalmente se presenta, como les decía, durante el último trimestre del embarazo y provoca comezón intensa, especialmente en manos y pies, tal cual describe la pregunta. En raras ocasiones los síntomas pueden aparecer antes del tercer trimestre. El trastorno no afecta severamente la salud de la madre a largo plazo, pero puede causar complicaciones graves en el efecto. La colestasis es cuando la excreción de la bilis del hígado se interrumpe. Y esta puede presentarse de dos maneras: extrahepática, es decir, que la interrupción se produce fuera del hígado, y colestasis intrahepática, cuando ocurre en el interior del mismo. Pregunta número 7, con respecto a la fase 2 de la fecundación. ¿Qué sucede cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo? Letra A, cambia la permeabilidad de la zona pelúcida. Cambia la permeabilidad de la zona pelúcida. Fase 2 de la fecundación. Pregunta número 8. ¿Cuántas kilocalorías al día adicionales requiere la mujer durante el embarazo para mantener la homeostasis metabólica? 300, letra C. 300 kilocalorías por día. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un factor de riesgo para embarazo ectópico? Letra A. Letra A. Cesárea previa, sí, es un factor de riesgo. Legrados uterinos también. Paciente fumadora, sí. Y duchas vaginales. Pregunta número 10. Gestante de 38 semanas, acude a emergencia por presentar desde hace 3 horas dolor abdominal intenso. Dolor abdominal intenso. Y sangrado vaginal rojo rutilante. Palabras clave para esta pregunta, para este diagnóstico. Antecedente de preeclampsia en el parto anterior. Al examen, otra palabra clave: hipertonía uterina. Hipertonía uterina.
Latidos cardíacos fetales en rango 128 por minuto, recuerden de 110 a 160 lo normal. Tacto vaginal, no hay cambios cervicales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Desprendimiento prematuro de placenta. Desprendimiento prematuro de placenta. Doloroso, dolor abdominal intenso, sangrado vaginal rojo rutilante y la hipertonía uterina. Todo sangrado con dolor abdominal e hipertonía uterina que puede estar asociado a sangrado vaginal. Todo paciente con dolor abdominal, toda paciente con dolor abdominal, hipertonía uterina, asociado a sangrado vaginal o no, se debe sospechar de un desprendimiento prematuro de placenta. Desprendimiento prematuro de placenta, que tiene 3 grados según la clasificación de Sher. Grado 1, silente, diagnosticada en el posparto. Grado 1. Grado 1. Silente, diagnosticado en el posparto. Grado 2. Asociado a sufrimiento fetal. Y grado 3. Grado 3. El que se presenta con feto muerto y puede asociarse a CID, coagulación intravascular diseminada. Clasificación de Sher. Pregunta 11. Pregunta 11. Una mujer de 30 años con diagnóstico de prolactinoma. ¿Qué cambios histológicos se presentan en las células de la hipófisis? Pregunta Residentado Médico 2013. Respuesta letra B. Mamotropos incrementados. Mamotropos incrementados. Pregunta 12. ¿Cuál es el patrón hormonal más frecuente en el síndrome del eutiroideo enfermo? Síndrome del eutiroideo enfermo, T3 baja. T3 baja. Eutiroideo enfermo. Pregunta 13. Mujer de 18 años de baja estatura, con cuello corto, linfedema de las extremidades inferiores, malformaciones óseas, pecho ancho con los pezones muy separados y ausencia de malformación sexual. Acude preocupada porque no ha menstruado nunca. Se trataría de un síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Clave E. Pregunta 14. Paciente de 16 años con menarquia a los 12, presenta sangrado vaginal que dura 7 días y ciclos de 20 días. ¿Cómo se denomina esta alteración menstrual? Polimenorrea. Polimenorrea. Clave D. Pregunta 15. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a los diuréticos de asa? Diuréticos de asa disminuyen la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Letra C. Disminuyen la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Diuréticos de asa disminuyen la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Marque lo falso en relación a la invaginación. Letra C. Causa más frecuente de obstrucción intestinal entre 3 meses y 6 años, sí. Es más frecuente en sexo masculino, sí. Puede haber heces en rojo o grosella, verdadero, sí. Hay recidivas en el 5 al 8%, también. El más frecuente es cólicas, eso es lo falso. Entonces, invaginación, más frecuente entre 3 meses a 6 años,
sexo masculino, heces en grosella y recidivas del 5 al 8%. Pregunta 17. Paciente de 34 años con antecedente de un aborto fetal hace 2 años. Con diagnóstico actual de mola hidatidiforme. Persistente. Tratamiento consiste en vaciamiento uterino y terapia profiláctica con metotrexate. Pregunta 18. Primigesta con 32 semanas de gestación por última regla. Acude a emergencia por dolor en epigastrio e hipocondrio derecho. Presión volando 180 con 110, proteinuria 2 cruces, tacto vaginal cervix posterior, orificio externo cerrado, pelvis ginecoide. Diagnóstico más probable es una preeclampsia severa. Preeclampsia severa. Letra A. Primigesta de 22 semanas. Por última regla, acude a emergencia por dolor en epigastro e hipocondrio derecho. Presión arterial 180 con 110 milímetros de mercurio, proteinuria 2 cruces. Preeclampsia severa. Pregunta 19. ¿Cuál es la estructura principal que brinda soporte al útero? Pregunta recientado médico del 2013. Estructura principal que brinda soporte al útero. El diafragma pélvico. Pregunta 20. ¿Qué tipo de inmunidad confiere el traspaso de anticuerpos maternos hacia el feto? Traspaso de anticuerpos maternos hacia el feto, esto es pasiva y es natural. ¿Qué tipo de inmunidad confiere el traspaso de anticuerpos maternos hacia el feto? Pasiva natural. Pregunta 21. Expulsión parcial de restos ovulares del útero se denomina aborto incompleto. La expulsión parcial de restos ovulares del útero se denomina aborto incompleto. 2013. Presidenta médico 2013. La expulsión parcial de restos ovulares del útero se denomina aborto incompleto. La expulsión parcial de restos ovulares. Aborto incompleto. Pregunta 22. ¿Con qué tipo de infecciones se asocia con mayor frecuencia al Staphylococcus saprophyticus? Staphylococcus saprophyticus, respuesta letra E. Infección urinaria. Infección urinaria. Staphylococcus saprophyticus se localiza a nivel perineal y produce infecciones urinarias en mujeres jóvenes. Staphylococcus saprophyticus es tras E. coli la segunda causa de infección urinaria en mujeres jóvenes en la comunidad. La mastitis aguda, las infecciones cutáneas, la artritis y la osteomielitis se asocian fundamentalmente a Staphylococcus aureus. Y para culminar, repasemos un poco sobre este tema: absceso pulmonar. Un absceso pulmonar que es pus y necrosis a nivel parenquimal. Pus y necrosis a nivel parenquimal. Con respecto a la etiología, más frecuente anaerobios. La causa bacteriana más frecuente anaerobios. Parásito entamoeba lítica y hongos aspergillus. Factores de riesgo: la aspiración es el mecanismo más común. Aspiración. Puede haber obstrucción bronquial, crecimiento bacteriano, deterioro y aclaramiento de moco y pacientes con estado de inmunosupresión. Pero lo más frecuente
aspiración. Con respecto a la clínica, tenemos clínica aguda, se considera menos de 6 semanas, fiebre, esputo maloliente y sudor nocturno, y la matidez en el área afectada. Con respecto al diagnóstico, el gol estándar es un TAC con contraste y el cultivo: sangre, esputo, lavado bronquioalveolar y pleura. Hay que investigar en gol estándar en el TAC, lóbulo medio y del lóbulo inferior, segmento superior del lóbulo inferior. Tratamiento: tenemos tratamiento empírico de 3 a 6 semanas, ampicilina sulbactam, carbapenem, clindamicina para los anaerobios. Y si es un absceso mayor de 6 centímetros, intervencionismo, drenaje broncoscópico o drenaje percutáneo. Con respecto a las complicaciones, tratamiento antibiótico empírico, 3 semanas, no hay mejora, puede haber un empiema o incluso una fístula broncopulmonar. Fístula broncopulmonar. Entonces, absceso pulmonar, pus y necrosis en parénquima, etiología más frecuente anaerobios, factor de riesgo la aspiración, con trastorno sensorio, trastorno de la deglución, la clínica, fiebre, esputo maloliente, sudor nocturno, puede ser agudo menos de 6 semanas, y la matidez en el área afectada. Diagnóstico gol estándar, tomografía con contraste y cultivo. Tratamiento: ampicilina sulbactam, carbapenem, clindamicina. Intervencionismo con más de 6 centímetros, drenaje broncoscópico, drenaje percutáneo y como complicaciones 2 a destacar: empiema y fístula broncopulmonar. Fístula broncopulmonar. Bueno, ese ha sido el repaso número 47. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.